bombarderos B-52 de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos han estado sobrevolando de nuevo aguas internacionales en el Caribe, acercándose a las costas venezolanas. Los aviones operan en patrones de vuelo visible en la plataforma de rastreo civil FlyRadar. Recordemos que los B-52 son bombarderos estratégicos de largo alcance, siendo de los aviones más icónicos en la aviación militar. En esta oportunidad sobrevolaron a tan solo 128 kilómetros de la base aérea Libertador, ubicada en Palo Negro, en el estado de Aragua, en Venezuela. Y en medio de la creciente presión militar de los Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico, el jefe del Comando Sur, almirante Alvin Halsey, visitó el buque de asalto anfibio USS Iwo Jima para supervisar las operaciones contra el narcotráfico. La inspección ocurre justo un par de semanas después de que anunciara su retiro, que será a finales de este 2025. Pero también en momentos en que Washington presiona, intimida al régimen de Nicolás Maduro. Y en este escenario que mantiene la atención no solo de los venezolanos, Washington mueve otra pieza, el USS Gettysburg, que en las últimas horas ha zarpado desde Puerto Rico. El crucero de misiles guiados partió desde San Juan como parte de esta operación estratégica que fortalece la presencia estadounidense en el Caribe. El buque, con más de 500 tripulantes a bordo, se sumará a la misión, que incluye patrullajes, cooperación con aliados regionales y ejercicios conjuntos. Según la Armada estadounidense, el despliegue busca garantizar la estabilidad y disuadir amenazas. Por cierto que el comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, almirante Alvin Halsey, se encuentra en Guyana, es decir, continúa estas visitas y fue a Guyana para reunirse con altos mandos militares y autoridades del país. El encuentro, es la información, busca fortalecer la histórica alianza de defensa entre ambos gobiernos, reafirmar el respaldo de Washington a la integridad territorial de Guyana. Recuerden que entre Guyana y Venezuela hay un litigio sin resolver. Para hablar sobre nuestro escenario en el Caribe, para hablar de lo que ha sido noticia el día de hoy, quiero darle la bienvenida a nuestro primer invitado. Es Octavio Pérez, coronel retirado de la Armada de los Estados Unidos. Fue oficial de inteligencia. Coronel Pérez, bienvenido. Gracias por acompañarnos hoy. Gracias por la invitación, Idania. Me gustaría comenzar, creo que es nuestra primera conversación, con su opinión en relación a estos últimos movimientos realizados por la administración del presidente Trump en este tablero estratégico que pareciera haberse establecido en el Caribe. Ponte a pensar que esto es un cronograma que va aumentando una ficha sobre la otra. Lo primero que se hizo en el mes de febrero fue enumerar un sinnúmero de organizaciones que se les dijo que eran transnacionales, entre ellas el Tren de Aragua y el Cartel de los Soles, aparte de otras 6, 7 que hay en México y 2 o 3. Acto seguido viene otra ficha que es ponerle 50 millones sobre la cabeza del señor Maduro, que no es considerado presidente, y se reitera el hecho de que no es el presidente legítimo de Venezuela. Y sigue ahí cuando llegan los 3 primeros acorazados, ya van por 7. Tú acabas de hablar del Georgetown, que son 8 acorazados, que cada uno tiene casi 150 misiles cruceros. Viene en camino ya en estos días llegando el Gerald Ford, que es el portaaviones con un par de reactores nucleares más modernos que tiene la flota americana.
con otros 90 y tantos aviones y helicópteros. Ya tienes el Iwo Jima, que es lo que estaba visitando el comandante ¿cómo se llama? En el Caribe hoy para chequear las tropas. El Iwo Jima tiene aviones Osprey, que son aviones de asalto que despegan verticalmente, y tiene un componente de 4.500 infantes de marina. En otras palabras, el rompecabezas lo estás armando y cada vez que tú pongas más fichas en el tablero, estás viendo mejor de qué cosa es el rompecabezas. Si es un paisaje o es una maqueta de algo, de frutas. ¿Y qué pasa? Cuando tú tienes ya el 14-16% de toda la fuerza marina de ataque de los Estados Unidos en el Caribe, eso te tiene que estar mandando un mensaje. Conjuntamente, no únicamente en el Caribe, pero también en el Pacífico, ya van 16 misiones en las que se han dado de baja más de 62 personas. Alguna gente que los llaman pescadores. Yo ojalá tuviera un botecito de eso, de fibra, con 5 motores o 4 motores de 250 caballos de fuerza, que vale $500,000. Y ni siquiera hay un anzuelo en el bote, pero todavía hay gente que los llaman pescadores. Y cuando tú ves los videos y te pones a dar cuenta que la gente tiene que entender que hay intercepciones de comunicaciones que se saben que están saliendo. Cuando hay un submarino que es detectado a 1.000 kilómetros fuera de la costa de Lisboa, en Portugal, ¿y quién estaban adentro del submarino? Un venezolano, 2 ecuatorianos y un colombiano. Lo que te prueba que sí ha sido una fuerza transnacional. Al tú postrar 14% de tu fuerza militar en las costas, acabas de hablar del B-52. Esta es la quinta vez que un par de bombarderos B-52 y como la tercera que el B-1, que es otro bombardero estratégico, hacen sus rondas. Eso es lo que se llaman maniobras de entrenamiento y de ir al área de operaciones. Esos son mensajes directos al señor Maduro. Los Estados Unidos no tienen ninguna intención en este momento de entrar con infantes marines y hacer una guerra en Venezuela, pero sí se está hablando de aparte de las embarcaciones que eso ha hecho, que tengan que cambiar la ruta. Fíjate lo que ocurrió cuando las primeras 8 o 6 embarcaciones en el Caribe fueron destruidas, que de momento estamos viendo movimientos laterales por tierra hacia Ecuador y estamos viendo también más lanchas y submarinos. El 70% de la droga que viene a los Estados Unidos viene por el Pacífico y mucho en submarinos eh, que salen de Colombia, de Ecuador. Así que cuando tú hablas del operativo, le está afectando el dinero al Cartel de los Soles, al Tren de Aragua. Y ese es el propósito número 1. Propósito número 2. Si de casualidad se consigue entrar, buscar, dar con un individuo del Cartel de los Soles, ya sea el señor Maduro, ya sea el señor Diosdado Cabello, ya sea el señor Padrino, pues bienvenido sea. En un mono, lo que llaman un mono, o sea, en un disfraz de estos naranjita en la corte del Distrito 11 en Nueva York, se ven muy bonitos, encausados por delitos de narcotráfico, que tienen sus delitos. Así que hay una postración militar muy evidente, ya vamos por 2 meses, que eso es otra señal. En la primera administración, el presidente Trump mandó también hacer una postración militar, pero en 3 semanas se fue. Cuando tú ves que esto dura 2 meses, 3 meses, 4 meses, se le va cerrando el círculo al señor Maduro. Cuando tú ves que hubo una intercepción de comunicaciones y por poco el piloto de Maduro en uno de sus aviones lo hacen girar hacia un lugar diferente y después se dio cuenta un poquito tarde, te está diciendo que hay muchos operativos conjuntamente. Así que cualquier cosa es viable en el tablero. Esto es como tú tener 4 movidas en el ajedrez que puedes ejecutar porque tienes todas las fichas en posición. Y eso es lo que está pasando ahora en este momento, que veremos si llega. Con todo esto, la próxima señal que le acaba de decir el presidente hace 3 días, se le queda poco tiempo al señor Maduro. Así que le está dando una puerta abierta. Él puede muy bien montarse en un Falcon Learjet e irse para Moscú
a ir a vivir con Bashar al-Assad, que está en el sexto piso de un hotel de lujo en Moscú, o pudiera tratar de ir a Irán, o pudiera tratar, porque esos son los únicos países viables donde el señor Maduro pudiera hacer un escape. La rectificación de la unidad de Trinidad y Tobago, que está permitiendo alojar y lo que llaman port calls, visitas de varios de los acorazados. Hemos visto como Francia mandó también 2 buques de guerra para ayudar en este intercambio en la guerra contra el narcotráfico, porque también la isla de Madrid y Guadalupe son víctimas del traspaso de droga hacia Europa. Y así estamos viendo cómo cada día aparece una ficha más en el tablero, y así estamos viendo cómo el rompecabezas está tomando más forma. Sí. Ahora, la noticia de hoy, por ejemplo, que ha girado, usted ha hecho una descripción de todo lo que ha venido ocurriendo. Hoy la noticia, digamos, que se fue por estos 2 bombarderos B-12 que se acercaron a las costas venezolanas, tanto que leía en la información que llegaron a tan solo 128 kilómetros de una importante base aérea. ¿Qué hacen, digamos, estos bombarderos? Porque hay quien sostiene que buscan, o hay quien piensa que buscan una respuesta que les permita actuar, es decir, alguno de estos incidentes que pueden presentarse cuando hay un escenario de este tipo. Bueno, déjame explicarte algo en cuanto a la milicia. Primero, yo estuve estacionado en Corea en el año 80, y para aquellos que estuvieron estacionados durante la Guerra Fría en Alemania, hay un estrecho en Alemania del Este que se llama el estrecho de Fulda, el Fulda Gap. Los rusos tenían costumbre de lo que se llama en la milicia Radio Listening Silence, que se dice que de momento las unidades tienen una disciplina que nadie habla por los radios, y salen 4 o 6 divisiones de Polonia, de Checoslovaquia, de varios Bielorrusia, y se dirigen hacia la frontera con Alemania del oeste. Y al llegar a la frontera se paraban. ¿Qué era el propósito? Cuando tú decías, aquí viene el ataque, porque están llegando 24.000, 30.000 hombres en tanques que llevan 2 días y medio rodando hacia la frontera, y lo que eso hace es para ver cuán disciplina tiene el enemigo, qué radares se activan, cuáles unidades mandan a sus posiciones de combate. En otras palabras, esto es un juego de lo que llaman chicken, lo que llaman los americanos, a ver quién se achica. Tú has visto a gente, desgraciadamente, locas que están en la carretera, corriendo en una carretera a ver quién se desvía a última hora, que van a como un choque, una colisión frontal, y a ver quién se desvía, quién es más guapo o no. Bueno, esto lo hace la milicia. Los rusos lo han hecho, y los americanos con aviones en el círculo ártico. Ha habido intromisión en espacio aéreo de la OTAN, eso estamos oyendo en estos días. Eso es muy común entre las Fuerzas Armadas, de tratar de ver la reacción para detectar cómo sería en todo caso que haya un ataque, en todo caso que haya que hacer algo, cuáles son los puntos clave, cómo se comunican, a quién se notifica. Todo eso es un rastreo. Es como yo verte caminar por la calle y ver que todos los días coges la misma ruta, paras en la misma cafetería por tu cafecito antes de entrar a la oficina. Eso es lo que se hace con este tipo de maniobra. Ahora, por otra parte, usted decía, el rompecabezas, se va armando el paisaje, se va armando el rompecabezas. Evidentemente, nadie tiene una bola de cristal en esta circunstancia. Usted mismo señala, es como tener todo lo necesario en el escenario. Pero en ese rompecabezas o en ese paisaje, ¿qué usted lee desde su experiencia? Bueno, primero le estás dando a un dictador narcotraficante con delitos oportunidades para que él, que ya el pueblo venezolano lo ha dicho en elecciones, que el 70% votó contra él, que es hora de que te vayas. Y te puedes ir de lo más bien. Nadie te va a hacer nada, vete del país. Así pasó con Idi Amin Dada, así pasó con Papá Duvalier y Baby Doc Duvalier, que fueron a las costas de Francia. Dudo mucho que este hombre vaya para las costas de Francia, pero como te dije,
tiene Turquía, Erdogan también una vez le ofreció, tiene Irán y tiene Rusia para ese país. O sea que te estoy dejando la puerta abierta para que tú hagas un mutis y salgas como dice, por el estrado, por el stage exit left. Sale por la puerta derecha del teatro. Número dos, si no lo haces, te voy a seguir ahorcando los recursos de tu negocio que te mantiene en el poder. Mientras más se vaya destrozando de la arquitectura del narcoterrorismo, menos dinero hay para repartir, menos dinero hay para poder mantener sus tropas de choque, toda la infraestructura beligerante que está dentro del país, aguantando lo que está pasando en Venezuela. A la misma vez, es una infraestructura que se repercute en lo que está pasando en Colombia, lo que está pasando en todos los países. 7 millones de venezolanos desplazados, muchos de ellos que están hasta ellos mismos invadidos por miembros del Tren de Aragua en todo Centro y Suramérica. Y esa destabilización se empieza a romper el organigrama cuando no se puede seguir pagando para retener todo eso. Así que, aunque no lo crean, el objetivo número uno, que es la guerra contra el narcotráfico y estas organizaciones transnacionales, que según las leyes internacionales del Código de Ginebra, al igual que los talibanes, y al igual que Al-Qaeda, no tienen derecho a corte, y por eso algunos dicen que estos son ejecuciones transnacionales y extrajudiciales. Pues estos individuos no tienen respeto. No tienen respeto, no tienen, porque no están peleando por la patria de nadie, no están peleando por ellos, por su dinero y por sus negocios. Así que lo que hemos visto con el submarino de Portugal, 3 nacionalidades en un submarino, qué coincidencia. Lo que te dice que es un crimen organizado. Cuando tú tienes carteles mexicanos operando en Ecuador, cuando tú tienes ese tipo de organización transnacional, que no es de ahora, esto lleva años, señores. Ustedes los colombianos lo han vivido. Lo han vivido. Después que el cartel de Medellín y de Cali cayeron, ¿quiénes vinieron? Los mexicanos están metidos en Colombia. En Colombia, en Ecuador, en Venezuela. Hemos visto cómo se ha metido la gente ¿cómo se llama? De Hezbollah, buscando pasaportes. Hay un sinnúmero de actividades ilegales que es lo que mantienen a Maduro en el poder, que es lo que mantienen todo este crimen. Imagínate cuando ese dinero empieza a escasear y empieza a escasear la demanda de esa droga que no está llegando. Un submarino con 1.7 toneladas, que son 2.800 libras, multiplica eso, divídelo por 2.54 kilogramos. Eso es un impacto tremendo a la economía del narcotráfico. Claro. Y ahí es donde sí se va a operar. Ahora, que exista una posibilidad que en una intercepción de comunicaciones encuentren al individuo fuera de la capital o fuera de una ciudad y entre un operativo, que lo hay, en fuerzas especiales. Hubo un incidente en el 2013 en Trípoli, en Libia, donde nosotros fuimos a rescatar a un individuo que había sido el autor intelectual del bombardeo de las embajadas en Kenia y Tanzania en 1928, en Al-Qaeda. Y en ese momento no se disparó un solo tiro. 8 hombres llegaron, lo esperaron que llegara de su trabajo y a las 6:30 de la mañana lo capturaron, lo metieron en un van y ya estaba en los Estados Unidos en menos de 24 horas con un monito naranja presentado. Y ese también es otra posibilidad de lo que puede ocurrir en ese área. Usted como militar que ha sido, le pregunto, ¿confundir es parte de la estrategia? Me explico. Un día nos pueden decir, es inminente un ataque, digamos, en territorio venezolano, de cualquier tipo. Otro día preguntan al presidente Trump y si hay alguna acción contra Venezuela y contesta lacónicamente no. Otro día le vuelven a preguntar y dice, pero bueno, ¿quién sería yo si les dijera qué es lo que estamos pensando? Otro día amanecemos con la información de el presidente Trump no ha decidido qué tipo de acción tomar contra Venezuela. Volvemos a, es inminente. ¿Confundir es parte de la estrategia militar?
Dania, aquí entre tú y yo que no se entere más nadie. Eso se llama guerra psicológica. PSYOPs, Psychological Warfare. La guerra psicológica es ponerte a ti a caminar en cascarones de huevo, que tú no sabes cuál es la próxima movida. Y como ya dijimos, tengo todo en el tablero para hacer todo lo que yo pueda hacer. Y si tú te mueves y pisas un cascarón, ahí te cojo. Y ahí es donde está la cosa. Hay información que es verídica, hay información que es para confundir y hay información para que te haga actuar. Tú, en el lado de recibir la noticia, puedes analizar, como dicen los americanos, ¿is it a bluff? ¿Está tirando una cortina de humo? ¿O es verdad? La cuestión es que ahí están los elementos para hacer todo lo que hemos hablado. Así que tú decides qué tú quieres hacer. ¿Cuánto puede aguantar Maduro si se le, digamos, mira, vamos a hacer una correlación? Hoy por hoy, Ucrania con sus drones ha destruido el 20% de las refinerías en Rusia. Y estamos hablando de drones que van miles, 1.000 kilómetros adentro. Ya no hay gasolina en Rusia, ya hay problemas internos en Rusia en cuanto a producción y refinería. Imagínate si nosotros en 3 meses afectamos un 30-40% del narcotráfico, de lo que está entrando a los Estados Unidos, de estas intervenciones, no únicamente en el Caribe, pero en el Pacífico. Porque el que no entienda esto, los Estados Unidos, colaborando con la Marina de Guerra de Holanda, que es la que protege Aruba, Bonaire y Curazao, ha estado por más de 35 años haciendo estos operativos, incautando una gran cantidad de drogas sin disparar un tiro, en muchos casos. O sea que eso sigue trabajando por su cuenta también. Y lo que hemos hecho es poner tantos barcos que ahora están obligados a buscar otras rutas. Y ahí es donde estamos viendo los cambios, los movimientos que estamos viendo que se están tirando otra vez para Ecuador. Lo que te estoy diciendo con todo esto es que llegará el momento donde no va a ser costeable permanecer en Venezuela para el señor Maduro y sus esbirros que están en el negocio del narcotráfico. Estas organizaciones transnacionales, cuando tú me quedas corto, en otras palabras, él será el titular en el cartel de los soles, pero si el que está detrás de esto, que no sabemos quién será, cuidado que no sea alguien más grande que él, diga, ya no nos conviene, también esa persona puede tomar pauta en el asunto con el señor Maduro. Entiendo perfectamente. Coronel Pérez, muchísimas gracias por su tiempo. Ha sido un gusto tenerla en el programa. Gracias por su explicación. Gracias a ustedes por la invitación, como siempre.